ciencia, razón y fe. ¿Puede la ciencia ofrecer una explicación última de la realidad? Continuación. ¿Qué o quién determina el futuro? Hemos visto que dentro de la imagen que nos ofrece la física cuántica moderna, el futuro no está determinado. En particular, se rechaza la imagen determinista según la cual el futuro estaría completamente determinado por las condiciones iniciales y las leyes de las fuerzas operantes. La indeterminación que propugna la visión convencional de la física moderna es fundamentalmente y no meramente práctica, como podría ser en un contexto de caos determinista compatible con la mecánica clásica. Esta indeterminación es compatible con la experiencia personal que tenemos del libre albedrío, es decir, nos permite pensar que nuestra experiencia de libertad puede ser real y no meramente subjetiva. Si el resultado de un proceso cuántico puede estar indeterminado, ¿por qué no pueden estarlo algunos eventos neuronales que en último término pueden ser amplificación de procesos microscópicos en los que la indeterminación cuántica juega un papel esencial? Seguimos adelante en nuestro intento de responder a la pregunta fundamental que da título a esta sección y que es el hilo conductor de este capítulo. ¿Qué o quién determina el futuro? Hemos rechazado el determinismo de las condiciones iniciales. Nos queda la posibilidad de invocar algún diseño o finalidad que condicionaría la evolución de un sistema a la consecución de un determinado objetivo. Hay un tipo de diseño que llamaremos aquí interno, que no es especialmente polémico, salvo deterministas recalcitrantes. Casi todos estamos de acuerdo en que el conjunto de acciones físicas que llevan a la construcción de un coche, un edificio o la consecución de cualquier objetivo simple de la vida ordinaria, como conducir una bicicleta o lavar un plato, tiene lugar de una forma determinada porque uno o varios seres racionales con capacidad de libre albedrío deciden alcanzar ese objetivo previamente deseado. Utilizando el lenguaje aristotélico, una causa eficiente, el ser racional y libre, persigue una determinada causa final, por ejemplo, la contemplación del plato lavado. Aunque la existencia de diseño interno es generalmente aceptada, tampoco resuelve enteramente la cuestión antes formulada, porque en la naturaleza se dan muchos fenómenos que no son directamente inducidos por el ser humano. Hay otro tipo de diseño que podemos llamar externo, que sí puede ser polémico porque sugiere la idea de trascendencia. Si el diseño interno refleja la acción de la libertad de los seres humanos, el diseño externo reflejaría, utilizando un lenguaje teológico, la acción de la providencia divina, entendiendo por esta la influencia de Dios en el mundo sin necesidad de alterar de forma manifiesta el comportamiento habitual de la naturaleza. La imagen de un mundo indeterminado deja margen para, aunque por supuesto no demuestra, la existencia de la libertad y la providencia. El libre albedrío puede actuar a través de procesos cuánticos
de resultado a priori indeterminado que probablemente tienen lugar en nuestro cerebro. Hemos mencionado en la sección anterior una propuesta concreta de neurobiólogo Eccles. Es posible medio de acción de la providencia. Es más difícil de delimitar probablemente porque es más general. Sin embargo, la ubicuidad de sistemas macroscópicos caóticos, empezando por la meteorología y continuando por la formación del sistema solar y las primitivas fluctuaciones cosmológicas, sugiere fuertemente la posibilidad de que la determinación a largo plazo de estos sistemas es, en último término, de naturaleza cuántica y por lo tanto está intrínsecamente abierta a una diversidad de evoluciones. Volviendo al ejemplo antes mencionado de un sistema tan masivo como Hiperión, si tratamos de anticipar cómo será el movimiento de rotación de qué satélite, de este satélite de Saturno dentro de un siglo, nos damos cuenta de que una multitud de evoluciones drásticamente diferentes son posibles, siendo todas ellas compatibles con las leyes de la naturaleza y con el conocimiento más preciso que podamos tener de su estado actual. La razón es, como hemos indicado antes, que una predicción detallada de la rotación de Hiperión dentro de un siglo requeriría conocer su estado actual con una precisión tan alta que incluso para un sistema de 1018 kilogramos, la razón es, como hemos indicado antes, que una predicción detallada de la rotación de Hiperión dentro de un siglo requeriría conocer su estado actual con una precisión tan alta que incluso para un sistema de 10 a la 18 kilogramos se violaría el principio de incertidumbre de Heisenberg. Cualquiera que sea el comportamiento rotacional detallado de Hiperión dentro de un siglo, a ningún observador futuro le sorprenderá especialmente, y sin embargo la información sobre lo que Hiperión hará entonces no está ahora mismo en ningún lugar, pero no tiene soporte físico posible. Dentro del contexto de la biología de la evolución, se ha propuesto en los últimos años la idea del diseño inteligente, cuya existencia sería necesaria para explicar la aparición de estructuras biológicas complejas, supuestamente muy improbables a priori. El diseño inteligente no es muy distinto del diseño externo que acabamos de mencionar. El problema con el programa del diseño inteligente es que se plantea como un programa científico cuando, como argumentaremos más tarde, las cuestiones de finalidad en la naturaleza quedan fuera del alcance del método científico. El diseño inteligente puede ser una interesante propuesta filosófica o teológica, pero no una propuesta científica. También veremos que lo mismo puede afirmarse de la ausencia de diseño. Para explicar el comportamiento aparentemente impredecible de sistemas complejos, y muy especialmente cuando se trata de la evolución biológica, se invoca con frecuencia el concepto de azar, que puede entenderse como indeterminación sin finalidad. El azar es un concepto ubicuo
en las interpretaciones, no solo de la teoría de la evolución, sino de la física estadística y de la física cuántica. Hemos visto antes cómo el resultado de una medida cuántica particular puede estar altamente indeterminado. Entendemos entonces que los resultados de la medición son aleatorios y que la mecánica cuántica solo predice y con mucho éxito la estadística de los resultados, siempre que importante, el experimento no se pueda repetir muchas veces en condiciones iniciales idénticas. A nadie se le escapa que esta última condición es difícil de cumplir en la evolución biológica y en nuestras vidas personales. La mecánica cuántica tiene escaso poder predictivo en experimentos de resultado incierto que solo se pueden realizar una vez. Por lo tanto, el azar es un concepto útil cuando se analiza el comportamiento estadístico de muchos procesos, cada uno de los cuales lleva asociada una cierta indeterminación. El problema del azar es que, como veremos, nunca puede asignarse con seguridad una secuencia concreta de sucesos convenientemente cuantificados. La razón de esta imposibilidad es de carácter fundamental, pues es consecuencia de los teoremas de Gödel, que constituyen quizás el resultado más importante de la historia del conocimiento. En las próximas secciones trataremos de entender el significado y las consecuencias epistemológicas de la imposibilidad de la demostración del azar. Los teoremas de Gödel. En los años 20, David Hilbert, 1862-1943, quizás el matemático más influyente de la época, propuso un programa que tenía como objetivo la demostración de que para la aritmética axiomática y la teoría axiomática de conjuntos, Fernández Prida, Lech, 2011, primero debería ser posible demostrar la consistencia de sus axiomas, es decir, demostrar que no se deriva lógicamente de ellos, es decir, según las reglas de la lógica, ninguna contradicción, es decir, una fórmula y su negación. Segundo, debería ser posible demostrar su completitud, es decir, que toda fórmula expresable en el lenguaje de la teoría sea lógicamente derivable de los axiomas de la teoría, o bien lo sea su negación. Tercero, debería ser posible demostrar su decibilidad, es decir, la existencia de un algoritmo tal que, ejecutado sobre cualquier fórmula expresable en el lenguaje de la teoría, termine siempre y termine con el resultado sí, cuando la fórmula es lógicamente derivable de los axiomas de la teoría, y termine con el resultado no, cuando no es lógicamente derivable de los axiomas de la teoría. El joven matemático austríaco Kurt Gödel se entregó de lleno al proyecto y primero de todo demostró la completitud de la lógica de primer orden, es decir, que una fórmula es lógicamente derivable de un conjunto de fórmulas si y solo si es verdad. El joven matemático austríaco Kurt Gödel se entregó de lleno al proyecto y primero que todo demostró la completitud de la lógica de primer orden, es decir, que una fórmula es lógicamente derivable de un conjunto de fórmulas si y solo si es verdadera en toda interpretación semántica de la teoría en la que esas fórmulas son verdaderas. Esto equivale a decir como consecuencia que una teoría lógica es consistente si y solo si tiene un modelo. Animado con este resultado,
decidió afrontar los problemas propuestos por Hilbert. Para sorpresa y decepción de todos, dio respuesta negativa a esas expectativas, tanto para el caso de la aritmética como para el caso de la teoría de conjuntos. Más precisamente, Gödel demostró en 1931 que para la aritmética de Peano o cualquier extensión de ella por adición de axiomas y también para la teoría de conjuntos axiomatizada por Zermelo y Frankel o cualquier extensión de ella por adición de axiomas, suponiendo que la teoría es consistente, se cumple. Primero, es incompleta, es decir, que existe al menos una fórmula tal que ni ella ni su negación pertenecen a la teoría. Es decir, ni ella ni su negación se derivan de los axiomas. Ahora bien, la aritmética, es decir, el conjunto de fórmulas verdaderas acerca de los números naturales, es obviamente una teoría completa, pues una fórmula sobre los números naturales o es verdadera ella o es verdadera su negación. Por lo tanto, ni la aritmética de Peano ni ninguna extensión de ella que sea también axiomática es toda la aritmética. Habrá siempre fórmulas que pertenecen a la aritmética, es decir, son verdaderas, pero no son deducibles de esos axiomas. 2. No es teorema de la teoría, es decir, fórmula deducible de sus axiomas, la fórmula que expresa que la teoría es consistente. No es teorema de la teoría, es decir, fórmula deducible de sus axiomas, la fórmula que expresa que la teoría es consistente. Esto es especialmente grave para la teoría de conjuntos, pues las fórmulas que se derivan de los axiomas de la teoría de conjuntos son las matemáticas. Todos estamos internamente convencidos de que las matemáticas son consistentes. Si resultara que no lo son, se podría demostrar un día al aparecer una contradicción. Si resulta que lo son, como todos creemos, nunca podremos demostrarlo dentro de las mismas matemáticas, sino acudiendo a otra teoría lógica de la cual habrá que probar a su vez que es consistente y para ello acudir a otra teoría lógica distinta. Y así sucesivamente, sin llegar nunca a probar la consistencia. 3. Es indecidible, es decir, no existe ningún algoritmo para decidir si una fórmula escrita al azar en el lenguaje de la teoría es derivable o no de los axiomas de la teoría. Estos sorprendentes resultados de carácter negativo echaban por tierra las expectativas de Hilbert, según las cuales las matemáticas se reducirían a un juego mecánico en el que, a partir de unos axiomas y unas reglas de inferencia lógicas, se podrían ir demostrando con suficiente paciencia y habilidad o con la ayuda de un ordenador moderno todas las fórmulas matemáticas que son verdaderas y según las cuales habría además un algoritmo, hoy diríamos programa de ordenador, que permitiría decidir sobre cualquier fórmula matemática bien definida si es o no deducible de un conjunto de axiomas dado. Los inesperados resultados de Gödel obligaban a un cierto modo a un cambio de paradigma en el pensamiento matemático. El sueño de la certeza matemática y de la sistemática exploración de las verdades matemáticas se desvanecía.
Los inesperados resultados de Gödel obligaban en cierto modo a un cambio de paradigma en el pensamiento matemático. El sueño de la certeza matemática y de la sistemática exploración de las verdades matemáticas se desvanecía. Nuestra idea de lo que son las matemáticas pasa a ser análoga a nuestra idea de lo que es una teoría física. Si en una teoría física se postulan unas leyes universales y se espera que no haya experimentos que las refuten, en matemáticas se postulan que unos axiomas y se espera que no se llegue con ellos a contradicciones. De los sorprendentes teoremas arriba enunciados, el que interesa para nuestra presente discusión es el teorema de indecibilidad, y no el que demostró Gödel propiamente, sino uno análogo demostrado por Turing. La demostración que propuso Gödel de sus teoremas era muy abstracta y no parecía que fuera a tener importantes consecuencias prácticas en la actividad matemática. El matemático inglés Alan Turing, 1912-1954, considerado el padre de la ciencia de la computación, tuvo la intuición de llevar el teorema de la indecibilidad de Gödel a un terreno más concreto, el del comportamiento de un ordenador cuando ejecuta un determinado programa. En los años 30 no existían ordenadores, pero Turing anticipó su posible existencia. Ese concepto ideal de ordenador universal que maneja secuencias de ceros y unos según las reglas prescritas es conocido con el nombre de máquina de Turing. Turing demostró que no existe una máquina, hoy diríamos un programa, que decida si un programa autocontenido arbitrario termina o no. Es decir, no existe una máquina que, alimentada como input con el número que codifica un programa autocontenido cualquiera, emita siempre una respuesta, siendo esta 1 si el programa autocontenido se para y 0 si el programa autocontenido no se para. En este contexto, un ordenador sería un objeto físico determinista que es diseñado para evolucionar de forma discontinua entre un conjunto discreto de estados siguiendo unas reglas físicas. Podemos considerar la evolución del ordenador bajo la acción de un programa que incluye no solo las reglas lógicas, sino los datos de entrada, y hacernos la sencilla pregunta de si el ordenador se detendrá en algún momento o no. En algunos casos sencillos, la respuesta puede ser clara, pero en general no es evidente. Turing demostró que el problema de si un programa se detiene o no es indecidible. Se dice entonces que el problema de la parada, de halting problem, es indecidible. Desde el trabajo de Turing se han identificado clases de problemas indecidibles junto con problemas cuya indecibilidad se sospecha pero no se ha demostrado. Un ejemplo muy importante de problema indecidible es el de la demostración del carácter aleatorio de una secuencia matemática. El azar. El azar es un concepto que de forma vaga se ha invocado desde tiempos remotos. Aparece en los escritos de los clásicos griegos, especialmente Aristóteles, e incluso en la Biblia. En general, el azar se entiende de una forma dinámica como indeterminismo sin diseño. A finales del siglo XX, Grigory Chaitin
ha dado una definición más estática, pero probablemente más fundamental del azar o aleatoriedad, que se puede aplicar a secuencias matemáticas. Chaitin, 1975, 88, 97, 2005, 2006. Esto no tiene por qué ser una limitación importante si pensamos que, en último término, la ciencia se reduce a física. La física se expresa con matemáticas y las matemáticas son reducibles a la aritmética. Dentro de la teoría algorítmica de la información que propone y funda Chaitin, resulta más sencillo empezar por definir la ausencia de azar. Decimos que una secuencia matemática, por ejemplo, de ceros y unos, no es aleatoria si se puede comprimir, esto es, si existe una secuencia más breve que, aplicada a una máquina de Turing, arroja como resultado la secuencia larga. Se dice entonces que la secuencia breve contiene la información de la secuencia larga de forma comprimida. Una secuencia larga se dice que es aleatoria si no es comprimible, esto es, si no existe una secuencia corta que la determine. Un ejemplo canónico de secuencia no aleatoria es la sucesión de dígitos del número pi. Se han calculado hasta 10 billones españoles de decimales de este célebre número trascendente. Si imprimimos, por ejemplo, el primer millón de decimales gastando un montón de papel, la apariencia es de aleatoriedad total, incluso bajo el escrutinio detallado de diversas comprobaciones realizadas con la ayuda de un ordenador, y sin embargo la secuencia no es aleatoria porque podemos crear un programa de longitud muy inferior a 1.000.000 de dígitos que, tras ser ejecutado por un ordenador, nos proporcione el primer millón de dígitos. Por ejemplo, Leibniz demostró que el resultado de multiplicar 4, por ejemplo, Leibniz demostró que el resultado de multiplicar por 4 la suma de todos los inversos de números impares, alternando su signo, tiende a pi. Cuantos más números impares consideremos, más dígitos de pi podremos obtener, pero la longitud del programa depende muy débilmente de la cantidad de números impares consecutivos que, empezando por 1 y siguiendo un orden ascendente, estemos dispuestos a incluir en la serie truncada. Chaitin ha demostrado que la cuestión de si una larga secuencia de números es o no aleatoria es en general indecidible, en el sentido de Gödel y Turing. No existe un algoritmo general que, aplicado a una secuencia arbitraria, arroje un sí o no en la pregunta de si la secuencia es aleatoria. La consecuencia es que, si bien el azar es una hipótesis útil e incluso necesaria en muchos contextos, no se puede asignar con seguridad total a ninguna secuencia matemática y, por lo tanto, a ningún proceso físico o biológico. Esta consideración puede no tener importantes implicaciones prácticas, pero sin duda tiene importantes consecuencias epistemológicas, en la medida en que el azar es entendido como indeterminación en ausencia de diseño. Nunca puede ser legítimo presentar la ausencia de diseño como una conclusión científica. La existencia de azar puede ser una hipótesis de trabajo razonable, una interpretación filosófica defendible, pero no puede
presentarse como un dato científico establecido cuando se están debatiendo cuestiones de principio tales como la presencia o ausencia de finalidad en la naturaleza. En el concepto de azar no es demostrable en sentido estricto, ya que no puede asignarse con seguridad absoluta a ningún proceso. El azar solo puede invocarse como concepto fenomenológico, en el sentido que a esta palabra se le da en física. El criterio de falsación de Popper. En su obra Logic der Fortune, 1934, el filósofo y teórico de la ciencia Karl Popper, 1902-1904, propone que la línea de demarcación que distingue la teoría genuinamente científica de otras que no lo son es la posibilidad de ser falsada, es decir, la posibilidad de realizar un experimento entre cuyos posibles resultados existiría a priori al menos uno que contradice una predicción de la teoría. Popper, 1985. En la lógica del descubrimiento científico que propone Popper, las teorías de la ciencia natural se formulan mediante enunciados universales del tipo para todo se cumple, por lo que pueden ser refutadas en principio si se encuentra un solo contraejemplo que incumple una consecuencia lógica que se deriva de la teoría. Los enunciados universales pueden ser falsados, pero no verificados, por la sencilla razón de que para su verificación se necesitaría comprobar una infinidad de casos particulares, algo claramente inviable. Por el contrario, los enunciados existenciales del tipo existen un que cumple. Son verificables pero no falsables, ya que su negación es un enunciado universal que cumple. Son verificables pero no falsables, ya que su negación es un enunciado universal que, como hemos señalado, no puede ser verificado. Los enunciados particulares del tipo mi coche cumple la propiedad de medir entre 3 y 5 metros de longitud son verificables y falsables, porque tanto el enunciado como su negación son verificables mediante un número finito de experimentos. Según el criterio de Popper, nunca podemos llegar a tener certeza total sobre la veracidad de una teoría científica, ya que solo podemos falsarla. Sin embargo, cuando la capacidad predictiva de una teoría cosecha numerosos éxitos a lo largo de décadas sin que se encuentre un solo experimento que obligue a revisarla sustancialmente, podemos llegar a alcanzar una certeza prácticamente total sobre dicha teoría. Este es el caso, por ejemplo, de las teorías atómica y cuántica. Habiendo empezado como conjeturas audaces a principios del siglo XIX y del siglo XX, respectivamente, hoy forman parte del conocimiento establecido sobre el que se basa una ingente cantidad de ciencia y tecnología. De la existencia de átomos y moléculas tenemos tan pocas dudas como de la esfericidad de la Tierra. Los enunciados universales que componen una teoría científica se proponen a partir de la verificación empírica de numerosos enunciados particulares o singulares, siguiendo un proceso inductivo. Para ello es necesario que los enunciados particulares describan certezas legítimas, tanto en lo que se refiere al lenguaje matemático utilizado como a la pretensión de correspondencia con relatividad y a nuestra capacidad de confirmarla. Por ejemplo,
cuando se resume una serie de observaciones empíricas en el enunciado, la Tierra describe una trayectoria elíptica alrededor del Sol, estamos implícitamente suponiendo la veracidad de varias suposiciones, entre ellas que somos capaces de medir con cierta precisión la posición relativa de la Tierra con respecto al Sol en diversos instantes y que podemos identificar la trayectoria de una elipse dentro de un margen de tolerancia, ya que diversos factores impiden ese comportamiento ideal. Implícitamente estamos también suponiendo algo que parece obvio, pero que es muy importante para nuestra discusión. Estamos admitiendo que el concepto matemático de elipse está bien definido y que tenemos derecho a afirmar que dentro de un margen de error, un conjunto de puntos observados experimentalmente conforman una elipse. Esta última suposición, la que nos permite asociar una serie de números obtenidos empíricamente con un objeto matemático, es la que no puede adoptarse cuando una supuesta ley universal invoca el azar. La razón es que, como hemos señalado, el azar no puede asignarse con seguridad a secuencia matemática alguna. Y aquí no cabe invocar el matiz de dentro de un margen de error. Supongamos que tomamos el segundo millón de decimales del número pi. Su apariencia es totalmente aleatoria y sin embargo sabemos que es una secuencia radicalmente no aleatoria. Por supuesto, esta observación es compatible con el hecho de que para muchos fines prácticos el segundo millón de dígitos de pi pueda tomarse como aleatorio. Sin embargo, la puntualización anterior es importante cuando nos referimos a leyes que invocan el azar con pretensión de universalidad, especialmente si la asociación con el azar se utiliza para llegar a conclusiones metafísicas, tales como la ausencia de diseño en la naturaleza, y más especialmente aun si esas propuestas filosóficas se presentan como parte del conocimiento científico establecido. De nuevo, esta observación es compatible con el hecho de que el azar sea una hipótesis útil, incluso esencial en muchos contextos de la ciencia. Sin embargo, no es un dato científico que pueda utilizarse para llegar a conclusiones filosóficas. El azar en la interpretación de la biología de la evolución. La evidencia científica a favor de la continuidad histórica y el parentesco genético de las diversas especies biológicas es abrumadora, comparable a la seguridad que tenemos de la validez de la teoría atómica, Ayala, 1997. Sin embargo, por razones que ya hemos ido adelantando, no se puede decir lo mismo de un elemento que siempre se incluye en las descripciones de la biología de la evolución. El problema no es metodológico, ya que no hemos señalado el azar en una hipótesis de trabajo útil y esencial en muchos campos de la ciencia, en particular en la física cuántica y en la biología de la evolución que ahora nos ocupa. El problema surge cuando el papel del azar se considera suficientemente establecido como para llevarlo al terreno de los principios, en el dominio donde se debaten las ideas filosóficas. En 1970, el biólogo francés Jacques Monod, 1910-1976, publicó su obra Le hasard et la nécessité, Essai sur philosophique naturelle de biologie moderne.
que ha tenido una gran influencia en el pensamiento biológico del último medio siglo. Monod contrapone azar a selección natural como los dos mecanismos motores de la evolución. El primero indeterminista y el segundo determinista. Identifica el azar con indeterminismo sin proyecto, pero nunca llega a definirlo de forma cuantitativa, salvo alguna referencia a su posible origen cuántico, lo cual tampoco despeja el problema matemático. La falta de una definición precisa no es óbice para que Monod invoque con frecuencia el azar como un concepto esencial. Lo presenta como una única fuente posible de las mutaciones genéticas y de toda novedad en la biosfera, para a continuación afirmar que el azar es la única hipótesis compatible con la experiencia. Como pueda parecer que exagero, reproduzco a continuación un párrafo suficientemente autocontenido. Tras describir algunos tipos de mutaciones genéticas, afirma, comillas, decimos que estas alteraciones son accidentales, que se producen al azar, y ya que constituyen la única fuente posible de modificaciones del texto genético único depositario, a su vez de las estructuras hereditarias del organismo, se deduce necesariamente que solo el azar está en el origen de toda novedad, de toda creación en la biosfera. Es puro azar, solo el azar, la libertad absoluta pero ciega en la raíz misma del prodigioso edificio de la evolución. Esta noción central de la biología moderna no es ya una hipótesis entre otras posibles, o al menos concebibles. Es la única concebible, como única compatible con los hechos de observación y de experiencia, y nada permite suponer o esperar que nuestras concepciones sobre este punto deberán o incluso podrán ser revisadas. Cierre de comillas. Se puede entender que el profesor Monod no conociera los trabajos de Chaitin, pero cuyo trabajo sobre la fundamental indemostrabilidad del azar, aunque empieza en los años 60, aún no parece haber llegado a los biólogos, pero es más difícil de justificar que ignorara en primer lugar la vieja intuición previa al trabajo de Chaitin, de que el azar es, si no imposible, al menos difícil de demostrar. Y en segundo lugar, el criterio de falsación de Popper, sabiendo que es difícil idear un experimento u observación que arroje como resultado contundente la ausencia de azar. Al menos Monod no proponía ninguno. Es decir, que la hipótesis del azar no es refutable. Sobre esta cuestión nos extendemos a continuación. Diseño y azar quedan fuera del alcance del método científico. Diseño y azar quedan fuera del alcance del método científico. Relacionando los trabajos de Chaitin sobre el azar con el debate sobre la finalidad, el matemático austríaco Hans Christian Reichel, 1945-2002, hizo la siguiente observación, comillas, ¿es la evolución de la vida aleatoria o se basa en alguna ley? La única respuesta que las matemáticas pueden dar acaba de ser indicada. La hipótesis de la aleatoriedad es indemostrable en principio, y a la inversa, la tesis teleológica es irrefutable en principio. Cierre de comillas.
Esta conclusión lógica puede verse como una fortaleza de las teorías de diseño, ya que no pueden ser rebatidas, pero también pueden